Advertencia: el error de Babilonia se está repitiendo. Esta generación vivirá el colapso mundial. El mundo está al borde de un colapso histórico, hermanos. Los sistemas que parecían invencibles, sistemas económicos, políticos y sociales, se están mostrando grandes grietas cada vez más profundas. Las crisis se multiplican, guerras hay por todos lados, colapsos financieros también, desastres naturales también, decadencia moral. Eso está por todos lados imperando como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. La Biblia ya nos advirtió que este momento iba a pasar y está profetizado en la Biblia todo lo que Jesucristo quiso que estuviera profetizado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y lo que está pasando en el mundo ya estaba profetizado. Así que estamos viviendo el mismo error de Babilonia, lo estamos repitiendo hoy. En esta clase que nos corresponde estudiar hoy, el capítulo 5 del libro de Daniel, en este diplomado que estamos estudiando de la Iglesia Bíblica de Guatemala, vamos a mirar cómo es que el error de Babilonia lo estamos repitiendo en la actualidad. Así como Daniel interpretó la escritura en la pared de Babilonia anunciando su caída, hoy Dios está enviando señales anunciando la caída del mundo, pero no nos estamos dando cuenta. Mateo 24, Lucas 10, etcétera, están anunciando el preámbulo de cómo será el fin, y nosotros no estamos prestando atención. Y una cosa queda clara, lo cual es que esta generación, la que estamos viviendo, no escapará del juicio que viene. Imaginemos una escena, hermanos, en la cual se encuentran los gobernantes más poderosos del mundo celebrando con lujos por ahí desenfrenados, con comida, con bebidas, con vinos de todo tipo, mientras afuera los muros, los enemigos se acercan y ellos no se han dado cuenta, están celebrando adentro, pero afuera, la ciudad amurallada, los enemigos están llegando sigilosamente, y de pronto aparece una descripción de nuestro mundo actual, pero es exactamente lo que le sucedió a Daniel en Daniel capítulo 5 al rey Belsasar. El rey Belsasar de Babilonia usó los vasos sagrados del templo de Jerusalén para brindar en honor a los dioses falsos de Babilonia. Mientras el imperio estaba a punto de caer, esa misma noche una mano misteriosa escribió la sentencia en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Hoy nuestro mundo también está enfrentando esa situación. Nuestro mundo está de fiesta: materialismo, corrupción, burla a lo sagrado, alianzas ideológicas anticristianas. Es una fiesta que tiene el mundo, como la fiesta que tenía Belsasar allá en Babilonia. Pero al igual que Babilonia, Dios está escribiendo su advertencia en los muros de nuestra civilización, y muchos no nos estamos dando cuenta. Muchas iglesias hoy no están predicando la profecía que está escrita en la Biblia, porque sería una amenaza para los grandes negocios que han montado adentro del evangelio, los negocios de la fe, y entonces prefieren entretener a la gente con profecías inventadas al decirles que todos van a ser millonarios, que todos van a ser ricos, que todos van a ser sanados, que todos van a ser prosperados, en vez de decirles que todos van a ser echados al infierno si no cumplen la palabra del Señor y la obedecen al pie de la letra. Pero esa profecía no es popular, por eso no la dicen. El mundo está de fiesta. El rey Belsasar profanó los utensilios sagrados del templo, y hoy muchas iglesias están profanando las cosas sagradas de la Biblia. La advertencia divina es que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Belsasar conocía la historia de cómo Dios había humillado a Nabucodonosor, pero no aprendió. Hoy hay líderes de élites mundiales que conocen la historia, pero no quieren aprender, no quieren doblegarse ante el Señor, quieren seguir de fiesta mientras Dios ya anunció que el fin se acerca. Tengamos cuidado, hermanos, abramos los ojos. Con Dios no se juega, con los utensilios de Dios no se juega, con las cosas santas de la Biblia no se juega, y en ninguna parte de la Biblia leemos que los profetas bíblicos andaban ofreciendo riquezas, prosperidades, milagros de todo tipo, sanidades y tanto show y tanto espectáculo. No, señores, sino que ofrecían castigo eterno. Los profetas bíblicos ofrecían castigo eterno a todo aquel que no se arrepentía de sus pecados. Y eso fue lo que le pasó al rey Belsasar cuando jugó con las cosas sagradas del templo. Dios tuvo que escribir en la pared
pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Cuidado, hermanos, no juguemos con el evangelio, porque la sentencia de muerte para aquellos que juegan con las cosas sagradas de la palabra de Dios es literal, sentencia de muerte literal. Por eso es que en aquel día, dice la Biblia, muchos me dirán, pero Señor, yo en tu nombre hacía sanidades, hacía milagros, echaba fuera demonios, y Dios les dirá, apártense de mí, no los conozco, obradores de maldad. Así les llamará, obradores de maldad. Dios envió un mensaje sobrenatural a Babilonia, hermanos, en tiempo del rey Belsasar, y hoy sus señales son claras y contundentes. Dios está enviando un mensaje importantísimo y claro a la humanidad, pero la humanidad no quiere ver. Hoy no nos escribe en la pared de nuestra casa, sino que nos envía señales a través de desastres naturales, terremotos, pandemias, sequías, guerras, etcétera, recordando que la humanidad está gimiendo, la creación llora por la decadencia moral, familias destruidas, depresión en jóvenes, violencia sin sentido, crisis políticas y económicas, imperios modernos tambaleándose, colapsos de sistemas corruptos, tanta cosa que hoy podemos interpretar como Dios escribiendo la advertencia en la pared, como le escribió a Belsasar. Belsasar llamó a sus sabios, pero ninguno la interpretó. Solo Daniel, el hombre de Dios, pudo interpretar la verdad. Hoy los expertos, los sabios del mundo son llamados para interpretar lo que está pasando, pero los sabios no pueden interpretarlo a través de ideologías, teorías económicas, soluciones humanistas, nada de eso. Pero es aquí donde la iglesia debe ser la voz que fue Daniel en aquel tiempo en Babilonia. Proclamar sin miedo que Dios ha pesado a la humanidad y la ha encontrado con falta. Babilonia cayó esa misma noche. Pero hay una diferencia grande entre Babilonia y nosotros. Ahora nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia. Ahora no caemos en la misma noche. Ahora Dios no castiga inmediatamente, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de dejar el pecado atrás. Hoy es el día de correr a la cruz de Cristo. Hoy es el día de dejar de jugar al evangelio con tanta falsa profecía que se vive proliferando por todos lados. Hoy es el día de dejar de jugar con la Biblia y utilizarla solamente como un amuleto que lleva a las personas a conseguir cualquier cosa. Hoy tal parece que ser evangélico para algunos círculos es sinónimo de ser prosperado, millonario, sano y joven, etcétera, ¿no? Pero eso no es el evangelio, de eso no es el evangelio. De hecho, los que logran prosperidad, los que logran todo eso solamente son los falsos maestros que manipulan a las masas. Las masas no prosperan, pero el falso maestro sí logra la prosperidad a costillas del negocio que ha montado en el templo. Hoy los templos parecen discotecas con tanta luz, con tanto humo, con tanto show, con tanta cosa fuera de la Biblia. Hoy la Biblia ha sido dejada por un lado, ha sido sacada de los púlpitos. Cuidado, cuidado. Belsasar utilizó las cosas sagradas, las copas, los utensilios, todo lo sagrado del templo de Jerusalén lo utilizó Belsasar. Y esa noche Dios quitó a Belsasar de su trono. La promesa es que si el pueblo de Dios se humilla, hay esperanza. Segunda Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que invoca mi nombre, o sea, nos está hablando a nosotros, se humilla y se arrepiente de sus malos caminos y deja de pecar, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mientras el mundo está brindando con sus ídolos, la pregunta que queda es, ¿leeremos las señales de advertencia que Dios nos está mandando a través de el mundo, lo que está pasando? ¿O seguiremos sin darnos cuenta que el mundo se acaba? Este es un buen momento, hermanos, para examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿estamos profanando lo sagrado con la complacencia? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos en la iglesia haciendo profecías descaradas, satánicas, que solo están ofreciendo milagros millonarios y todo que no es real, que es pura magia, que es pura mafia, que es puro negocio? ¿O estamos llegando a la profecía bíblica que dice arrepiéntete, deja el pecado, Cristo viene, no sigas profanando las cosas sagradas? Hoy hay templos que, utilizando una cruz y utilizando una Biblia, profanan tanto lo sagrado que se ponen a bailar, que se ponen a embriagarse, que se ponen a hacer tanta
cosa de pecado que es abominación al Señor. Con tal razón, Apocalipsis dice, mejor fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Estamos profanando lo sagrado o estamos viviendo de acuerdo a la palabra? ¿Estamos utilizando el evangelio para hacer negocios a través de la fe, por conciertos, eventos, cámaras, luces, humo, espectáculos? ¿O estamos viviendo la palabra de Dios, diciéndole a la gente, arrepiéntete, hoy es el día? ¿Qué estamos haciendo? Jesucristo viene pronto. Hermanos, la Biblia dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, Mateo 25:3, en que Jesucristo ha de venir. La escritura en la pared de Daniel 5, mene, mene, tekel, uparsin, significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Si Dios nos pesara hoy, no a la iglesia completa, sino a cada uno en lo individual, ¿cuál sería el resultado? ¿Estaríamos en la balanza faltos o estaríamos en la balanza de Dios bien, viviendo de acuerdo a las escrituras? Cristo viene pronto. La advertencia de Babilonia se repite. El mundo está al borde del abismo. ¿Qué haremos nosotros? Todos los sabios aquel día no pudieron interpretar la escritura en la pared hasta que llegó Daniel. Hoy, todos los sabios del mundo no pueden interpretar lo que está pasando hasta que llegamos nosotros como iglesia a decirles qué está pasando. Que Dios nos ayude, hermanos. Hermanos Jordán, hermana Karina, en ausencia de hermano Ernesto que sigue hospitalizado. Hermana Karina de Jordán, por favor, continúe usted con esta disertación. Dios le bendiga, hermana Karina. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues yo les quiero hablar acerca de Belsasar, cómo usa los utensilios del templo para una fiesta. Quiero hacerles algunas referencias históricas sobre unas costumbres que se tenían en esa época. La palabra Babilonia se deriva de la palabra Babil o Babilim, que significa la puerta de los dioses, liderado por el dios Marduk, quien fue el dios patrón de Babilonia. Esta imagen pasó de ser una deidad agrícola a ser el rey de todos los dioses y era considerado como el creador único del mundo. Eso era lo que se creía en ese lugar, ¿verdad? Babilonia fue una ciudad que se convirtió en el centro político, cultural y religioso de la región. Ahora recordemos la porción de Daniel 1:2, que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este pasaje nos muestra todo lo que se encontraba de valor en el templo fue llevado como botín de guerra a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Recordemos pues que la tierra de Sinar fue donde Nimrod edificó la Torre de Babel. Este pasaje nos recuerda sobre el origen del poder humano que se levanta en contra de Dios. No quieren caminar con Dios, sino que quieren ir como en contra de Dios. Se va la altivez de corazón y pues en algún momento se pueden creer dioses o mejor que Dios, ¿verdad? Ahora leamos lo que dice Daniel 5 del 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya embriagado, ya borracho, me imagino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, pues realmente no era su padre, sino era su abuelo, pero por costumbre le decían a él porque era su ancestro, su antecesor, ¿verdad? Había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Literalmente dice esta porción así. Entonces Belsasar tuvo varias oportunidades, hermanos, para aprender de Dios, para conocer a Dios, porque me imagino que sí había oído de Dios, pero no había querido aprender acerca de Dios. Y el ejemplo en su abuelo Dios, o sea, de la luz de Dios. Pero Belsasar no había aprendido nada sobre esos ejemplos y rechazó completamente la verdad de Dios. El mandar traer los utensilios de la casa de Dios para usarlos en esa fiesta en la corte de Babilonia fue una completa blasfemia, una burla en contra de Dios, algo desafiante ante su autoridad y creyéndose más él aún más poderoso que Dios, ¿verdad? Para él no había límites. Entonces, los dedos de una mano que escriben en la pared. Vamos a tocar eso. Daniel 5:5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una en contra de la otra. Entonces yo me imagino que Belsasar quedó anonadado. Su rostro se desfiguró completamente en ese momento. Fue presa del miedo, hermanos. Su cuerpo temblaba y él sabía que algo no estaba bien. Sabía que algo iba a suceder. Entonces llamó nuevamente a magos, caldeos y adivinos para que interpretaran la escritura. Y el mensaje de la escritura decía así: Mene, mene, tekel, uparsin. O sea, aquí vamos a ver el juicio sobre Belsasar y la caída de Babilonia. Entonces, el rey mandó a traer a Daniel porque los magos no pudieron interpretar eso que estaba escrito en la pared. Y le pidió el rey a Daniel que interpretara la escritura, ya que ninguno de sus sirvientes lo había podido hacer. Le ofreció a Daniel recompensas especiales si lograba interpretarla, algo a lo cual Daniel se negó a aceptar porque lo que Daniel pretendía era únicamente servir a Dios. Daniel, al darle a Belsasar la interpretación de la escritura, le recordó lo sucedido con su abuelo, que fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias por su altivez de corazón y su soberbia. Luego le dio una sentencia a Belsasar porque no quiso seguir los caminos de Dios. La interpretación de la escritura hebrea fue la siguiente: de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, y es mene, mene, tekel, uparsin, que significan mene, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, o sea, no se encontró balance en él. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, dicho de una forma más resumida, contado, contado, pesado y dividido, ¿verdad? Entonces, la historia registra que en esa misma noche la gran ciudad de Babilonia fue conquistada por los medos y los persas y fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Entonces, como conclusión, hermanos, tenemos que aprender que hay una línea que no podemos cruzar. Y si lo hacemos, tendremos consecuencias correspondientes a la falta que estamos cometiendo. Belsasar, a pesar de conocer a Dios, no le reconoció como Dios y le dio la espalda. Se quedó en las tinieblas en lugar de salir a la luz. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hasta ahí mi participación, pastor. Gracias, hermana Karina de Jordán. Qué hermosa participación y qué hermosa lección la que aprendemos, ¿no? O sea, cómo yo no me explico cómo Belsasar, habiendo leído la historia reciente de Babilonia, donde Nabucodonosor había incluso vivido con las bestias, y no por poco tiempo, sino que fue mucho tiempo, ¿no? Y cómo Belsasar no entiende eso.
cómo Nabucodonosor venía cayendo, levantándose, cayendo, levantándose, y Belsasar no entiende, y Belsasar se pone loco con el poder. Dice una frase que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que Belsasar se corrompió absolutamente. Y él dijo, vayan a traerme las copas más sagradas del templo de Jerusalén, y las usó para tomar, para hacer fiesta. Hermanos, cuidado, cuidado. Ya vamos a llegar al tiempo de preguntas y respuestas, pero hermano Abel Guerra, adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias, Pastor Andri, hermanas y hermanos todos. En lo personal, mi participación va enfocado en dos puntos. El primero, cómo evitar nosotros en nuestras vidas la actitud de Belsasar. Cómo nosotros como cristianos evitamos una actitud similar a la del nieto del rey de Babilonia, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor. Pues para eso podemos leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí prácticamente Pablo nos está enseñando de que nosotros también no debemos profanar las cosas santas, en este caso el templo de Dios, porque en el momento que nosotros aceptamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice la Biblia, el Espíritu Santo, Dios nos sella por medio de su Santo Espíritu. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo nos sella dando a entender de que ya somos propiedad exclusiva de Dios y por lo tanto nosotros no podemos presentar nuestro cuerpo ni nuestro espíritu para cosas del pecado. Esa es la forma en la que nosotros podemos glorificar a Dios, no pecando delante de Él, esforzándonos, ¿verdad? Muy aparte es que caigamos en la tentación. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar y no nos dejes caer en la tentación, pero mientras eso sea, nosotros debemos esforzarnos por presentar nuestros cuerpos y nuestro espíritu, todo nuestro ser para glorificar a Dios. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice, Romanos 12, versículo 1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos enseña a glorificarle, siéndole fieles a Él, ¿verdad? No exponiendo nuestros cuerpos al pecado. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos. Ese es el primer punto. El segundo punto, Dios juzga a quienes lo desafían, así como juzgó al nieto de Nabucodonosor, a Belsasar. Entonces, de igual forma, Dios juzgará al anticristo, al cuerno pequeño que saldrá de la cuarta bestia, el último rey del tiempo de los gentiles, que gobernará durante 7 años en esta tierra, y durante esos 7 años divididos en 2 partes, la primera mitad de los primeros 3 años y medio se presentará ante el mundo como un rey de paz. Por eso la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, pero así el anticristo engañará al mundo, ofreciendo paz, haciendo el pacto con muchos, dice el libro de Daniel. O sea, va a hacer pactos con muchos en el sentido de que para tener el poder va a ofrecer, nosotros vemos actualmente cómo muchos presidentes de grandes naciones en el mundo tienen tanto poder, ¿verdad? Que casi se inclinan ante ellos los otros presidentes de otros países y hacen lo que estas personas digan. Pues el anticristo va a usar esa capacidad que va a tener, que el mismo enemigo le va a dar
esa elocuencia para convencer a muchos. Por eso dice la Biblia que hará el pacto con muchos, en el sentido de que va a convencer a los líderes de las grandes religiones mundiales para que hagan la paz. Y así los va a convencer. 3 años y medio los va a tener engañados. A los 3 años y medio, entonces dice la Biblia que en esos momentos quita el sacrificio y la ofrenda, o sea, limita toda clase de religión. Pues a este cuerno pequeño también Dios lo juzgará. ¿Y eso quién lo dijo? Lo dice la misma la palabra del Señor. El mismo Jesucristo dice en Mateo 24:15. Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24:15, el mismo Jesucristo dijo: cuando veáis en el lugar santo. Estoy hablando de esto porque Belsasar profanó los vasos sagrados. Pues el anticristo va a hacer lo mismo. El anticristo va a profanar todo lo sagrado, todo lo santo. Por eso Jesucristo dice en Mateo 24:15: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Palabras de Jesucristo. Gracias, gracias. Sí, hermano, estaba hablando de Daniel 12, ¿verdad? Justo ahí se quedó cuando estaba leyendo Daniel 12. El capítulo 5 de Daniel es un recordatorio de que Dios no pasa por alto la arrogancia, ¿verdad? Y la irreverencia. O sea, Dios es paciente, ¿verdad? Pero Dios es justo. Y Belsasar conocía la historia de Nabucodonosor, sabía lo que Dios había hecho, pero aún así decidió burlarse del Dios Altísimo. Y mientras celebraba su orgullo, el juicio ya estaba en camino. O sea, Mene Tekel Uparsin no fue solo mensaje para un rey, sino también es una advertencia para todo corazón que vive sin el temor de Dios. O sea, el juicio cayó repentinamente sobre Belsasar, porque se exaltó a sí mismo en lugar de honrar a Dios, que tiene en sus manos la vida de todos, pues, y nuestro destino. Hoy debemos preguntarnos si nosotros estamos viviendo con reverencia delante de Dios o hemos caído en la indiferencia espiritual. O sea, ya caímos en eso. ¿Le damos a Dios el lugar que merece o estamos tomando lo sagrado con ligereza? A mí me llama la atención algo que el rey, cuando vio la mano escribiendo las palabras en la pared, dice que se puso pálido, se le fueron las fuerzas, se le aguadaron las piernas y entró en pánico, ¿verdad? Y él y unos minutos antes, horas antes, estaba burlando, incluso mandó a traer las copas, ¿verdad? O sea, eso fue a propósito. Y eso nos habla de que muchas veces hay arrogancia en este mundo, ¿verdad? O sea, han escuchado personas a veces que se dicen ser ateas o están enojadas con Dios, ¿verdad? Diciendo, no, es que Dios es injusto, es que ¿por qué Dios permite la muerte? Dios permite la enfermedad y le pregunta, ¿pero qué vas a hacer en el juicio? No, cuando esté en el juicio, si de verdad hay un Dios, yo le voy a decir que ¿por qué Él es esto? ¿Por qué los otros? Él es injusto y Él es lo otro. Y creen que va a ser así, ¿verdad? Pero estar en la presencia de Dios no es así. Y ahí va a ser la sorpresa, ¿verdad? Si creen que van a poder llegar al trono, al juicio del gran trono blanco con esa actitud, se van a dar una gran sorpresa, ¿verdad? Porque se van a derretir como un malvavisco que se pone enfrente de un horno cuando lo abren con toda su fuerza. Así se van a derretir y se les va a ir todas las fuerzas. Y nadie va a poder dar una palabra, va a poder dar un argumento en contra del juicio justo y recto que Dios hará, porque no hay cómo. Él lo sabe todo, su juicio es perfecto y toda la creación, y tanto celestial como terrenal, van a estar de frente y van a dar gloria a Dios por el juicio recto que Él hará en ese momento, ¿verdad? En el día final. Entonces es un error pensar, si en algún momento pensamos que, o alguna persona piensa que va a estar con esa actitud, es un error, ¿verdad? Es un error. Si con solamente eso que vio este rey, que era el rey del mundo prácticamente, se le fueron completamente las fuerzas, y ese mismo día fue juzgado, ese mismo día perdió la vida. O sea, este capítulo nos enseña que Dios no solo es paciente, también es justo. Pero para los que se humillan,
todavía hay oportunidad. No esperemos nosotros a ver la escritura en la pared para arrepentirnos y entrar en pánico, sino que vivamos con humildad, con gratitud, con temor reverente ante Dios, porque Él pesa los corazones y Él reina sobre las naciones. Amén, hermano Osvaldo, muchas gracias por su excelente participación. Bueno, gracias, hermano Osvaldo. Hermanos, miren, escuchando hablar a ustedes y lo que hablaba hermano Osvaldo al final y hermana Karina en su alocución, hermano Abel también, viene a mi mente algo y después quiero dejarles el tiempo para sus comentarios también, hermanos. Ahí van poniendo su manita virtual para que vayamos en orden y hasta que lleguemos a las 10 de la noche, pues nos desconectamos. Pero miren, hermanos, presten atención a este comentario que les voy a decir. Presten atención, porque esto es serio. ¿Qué estaba haciendo el rey Belsasar? Estaba utilizando las cosas sagradas del templo, los utensilios, las copas, todo esto. ¿Para qué? Para hacer fiesta, para beber, emborracharse y hacer fiesta. Ok. ¿Qué están haciendo hoy algunos en el movimiento neopentecostal? Lo mismo, utilizando las cosas sagradas de la Biblia, los textos sagrados de la Biblia, para supuestamente emborracharse en el espíritu, cosa que no es así, y hacer fiesta, ¿no? Ok. Y muchos me critican y me dicen, es que usted no lo ha tocado el espíritu. Por eso no ha sentido esa borrachera espiritual. Por eso no ha sentido que quiere gritar. Y le digo, mira, cuando el equipo de fútbol de tus amores hace un gol en el estadio, tú estás en el estadio, gritas, te levantas, ¡ey! ¿Pero eso es el espíritu? No, es una emoción que sentiste por el gol que anotó aquel. Exactamente lo mismo pasa hoy en muchas iglesias. Se emocionan con una banda de músicos, se emocionan con una palabra de motivación. ¿Cuántos quieren ser millonarios? ¡Ay! ¿Y a qué? Se levantan emocionados. ¿Ese es el espíritu? No, es la emoción humana. Hermanos, no juguemos con las cosas sagradas. ¿Qué les pasó a los hijos del sacerdote Aarón? Fuego extraño prendieron en el altar y los consumió el Señor. Hermanos, cuidado. Como dice hermano Osvaldo, hoy muchos, él no dijo esto, pero yo pensé en esto, ¿no? Hoy muchos juegan al cristianismo emborrachándose supuestamente en el espíritu, haciendo relajo, haciendo fiesta con las cosas sagradas. El día que esta gente se encuentre cara a cara delante de Dios, se va a llevar la sorpresa. ¡Wow! ¡Wow! Como le pasó a Belsasar. Primero estaba jugando, después ya se moría solo de ver la mano ahí escribiendo. Hermanos, es mejor venir ante el Rey de Reyes con humildad, con sencillez, con temor, con reverencia. Hermana Celeste, adelante, si podemos encender las cámaras a los que participan. Les agradezco porque como se graba, ¿verdad? Para que podamos estar ahí también con ustedes y su imagen. Adelante, hermana, y después los Muy demás que quieran buenas, participar. Adelante. muy buenas noches, pastoritos, hermanos. Sí, efectivamente, ¿verdad? Como la burla, ¿verdad? Él definitivamente tenía que haber sabido de Daniel y de el poderío, la majestad y el poder de las manifestaciones que Dios había hecho, ¿verdad? En su tiempo. Todo lo que le pasó a su papá, ¿verdad? Él no estaba ajeno a eso, ¿verdad? Sin embargo, ahí A su sí que, abuelo. a su abuelo, Sí. perdón. Sí, Entonces, no. sin embargo, ahí sí que su orgullo y su arrogancia, ¿verdad? Lo llevaron a confrontar a Dios, a burlarse de Dios, y pensaba precisamente, ¿verdad? ¿Cuántos pastores, falsos pastores, profetas y tanta gente hoy que probó lo divino, que tal vez empezó bien, que tal vez conoció al Dios vivo, ¿verdad? Y empezó bien su servicio, luego se mofó, ¿verdad? Y lo vio como una forma de lucrar. Y hoy día están dando de beber ese mismo vino a sus congregaciones, a tanta Wow. gente, ¿verdad? Engañándoles, ¿verdad? Trayéndoles a ruina, ¿verdad? Y lamentablemente va a llegar el día en que sean hallados faltos y rotos, ¿verdad? Exactamente como pasó acá. Solamente, pastor. Gracias. Hermana Elizabeth, adelante usted. Hermano, el Señor les bendiga.
Gracias Sí. por este tiempo. Haciendo alusión a lo sagrado, eh, voy a hacer este comentario porque nosotros lo que estamos viendo es teología. No se sabe a cuántos el Señor, pues literalmente vaya a llamar al ministerio, literalmente. Fíjese que hay un fenómeno bien duro en los pastores neopentecostales. Usan lo sagrado de la Biblia sacando ofrendas, diezmos, toda clase de primicias. ¿Sabe qué hacen los hijos de los pastores? Se agarran a la antigua a tomar con ese dinero sagrado, literalmente que las ovejas dan con todo amor, van a tomar a las discotecas, se comportan como impíos, literalmente, ¿verdad? Entonces, hago este comentario sin afán de juzgar y de mandar al infierno a ninguno, ¿verdad? Sino que si alguno de nosotros vamos a ser llamados al ministerio, tenemos que tener ese máximo cuidado de no corromper lo sagrado del Señor. Eso es mi Amén. aporte, pastor. Amén, hermana, y no, hermana Elizabeth, no solo los que somos llamados al ministerio, sino todos, ¿verdad, hermanos? No corrompamos lo sagrado, no deis lo santo a los perros, dice la Biblia. Gracias, hermana Elizabeth, por su participación. Hermana Karina y luego hermano Sandy, vamos en ese orden. Tenemos 13 minutos para finalizar la clase. Adelante. Muy bien, pastor, solo un versículo que podemos encontrar en Isaías 5, 20 y 21 para pues reforzar lo que usted nos está enseñando. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, únicamente. Muchas gracias, hermana Karina, y cabal lo que decía hermano Osvaldo, ¿no? Hay gente que piensa que es muy sabia en su propia opinión, y se creen ya, y creo que hermana Celeste decía también eso, ¿no? Y luego se corrompen en esa sabiduría humana, ¿no? Así que, hermano Sandy, adelante. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga en esta noche. Paz y gracia sea con todos vosotros, mis hermanos. Tengo una duda que me surgió ahorita porque en el video escucho muchas veces a los hermanos que dicen es nieto de Nabucodonosor. Y nosotros los bautistas nos caracterizamos por regirnos por lo que dice la Biblia. A lo mejor quizás la interpretación está en otro idioma, no sé, el significado de padre, en hebreo quizás, pero tengo una duda aquí. Capítulo 5. Versículo 2 dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Más, en el mismo capítulo 5 dice en el versículo 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahora, mi duda está, ¿por qué se dice que es abuelo y cuando la Biblia aquí dice que es padre? Es la duda mía, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Sandy, hermana Yaris, gracias. Y bueno, normalmente Belsasar se tipifica como nieto de Nabucodonosor segundo, según la evidencia histórica. Su papá, pues obviamente tiene un nombre raro, no sé cómo se llama, Noboino, algo así. Pero bueno, la cuestión está que la Biblia, hermano Sandy, por ejemplo, dice hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, por ejemplo, ¿no? Pero el hijo de Abraham solo era Isaac, pero no era Jacob, pero a Jacob le dicen hijo de Abraham, pero él era hijo de Isaac, pero era por la jerarquía alta que tenía. Yo intuyo que es Nabucodonosor, primero, por decir de alguna manera, ¿no? El patriarca de Babilonia, el primer rey del imperio, y luego Belsasar podría ser nieto de Nabucodonosor, aunque la Biblia lo nombra como el hijo de, así como el hijo de Abraham, ¿no? Igual, ya los hijos de Jacob podrían también llamarse hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos, etcétera, ¿no? Sin necesariamente ser hijos, sino nietos. Realmente, históricamente se ha dado a conocer que
Belsasar era nieto de Nabucodonosor. No sé si alguien me puede ayudar con la respuesta, si hay algún texto bíblico donde nos lo aclare, ¿verdad? Pero yo les agradezco. Adelante, hermanos, si alguien quiere colaborar con esta respuesta, ¿qué podríamos decir, hermanos, si Pastor, alguien quiere? Sí, adelante, hermana. pastor, Sí, dentro de lo que investigué, dice Belsasar era hijo de Nabónido y Nitocris. Nitocris era la hija de Nabucodonosor y Nabónido era su esposo. Entonces, también por herencia de reinado, ¿verdad? Como no podría heredar la hija, se fue al nieto, Belsasar. Entonces, y por costumbre, pues en este caso le llamaban a él padre también, ¿verdad? O sea, dice que la Biblia dice que es nieto, pero también que es su padre, ¿verdad? Porque lo tomaba, Belsasar lo tomaba como su padre también. Entonces era costumbre de los caldeos tener esa sucesión. muchas gracias, hermana Karina. Y gracias, sí, como yo les decía, evidencia histórica se detalla con esto, ¿no? Que Belsasar era nieto de Nabucodonosor y no hijo directo, sino hijo de la hija, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor, hermana Karina, el papá? Nabonido, Ok. Nabonido. Ok, Nabonido. bueno, algo raro ahí, por si no tienen nombre para su hijo, póngale Nabonino, Nabucodonosor. Adelante, Es hermano Mario Nabonido. Montejo. Hermano Mario, si puede encender su cámara, se lo agradezco. Hermano Sandy, adelante, hermana Yaris, les escuchamos. No, solo Oh, para decir que el nombre del yerno venía a ser el yerno de Nabucodonosor, su nombre era Nabonido y su esposa Nitocris, como bien dijo la hermana Karina. ok, gracias, muy bien, gracias. Hermano Mario, adelante, le escuchamos. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Perdónenme, Amén. fíjese que yo estaba acabando leyendo, ahorita recordándonos de que Dios al final, todos, ahí sí que todos nos tiene, por ejemplo, me estaba recordando de un texto que me parece en Primera de Samuel acerca de el sacerdote Elí, que también profanaron las cosas del templo también, y la consecuencia que ellos tuvieron, que se podría decir que es similar a la que tuvo el nieto de Nabucodonosor, que yo también pensaba que era el hijo, pero ahora ya me lo aclararon que es el nieto. Pero yo también veía que esa parte, que ellos también venían y también jugaron con las cosas del templo sagrado y también recibieron su castigo. Los dos murieron. Se dice que los dos murieron también mientras profanaban esto, ¿verdad? Entonces realmente Dios está al tanto de cada una y realmente yo sí creo que Dios es celoso en esa parte al final y cuidadoso de sus cosas. Y como decía el hermano, antes de que se le cortara lo de la señal, que realmente nosotros debemos de considerar que nosotros también somos templo de Dios y por ende nosotros también tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado únicamente. Amén. Amén, amén, hermano Montejo, hermano Mario, gracias, hermano, gracias por su alocución. Ya vieron, hermanos, también el hermano pone otro ejemplo bíblico de cuando se profanó el templo y las cosas sagradas. Esto es difícil, hermanos. Hermano Israel, identificado como Galaxy 98 desde otra galaxia. Adelante, hermano Israel. No sé si me escuchan, Perfectamente bien. hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Es algo muy interesante que en este capítulo 5 eh, relata la historia de Belsasar. Increíblemente, en el capítulo 5 ya han pasado bastantes años, por lo menos unos 60 años, desde que Nabucodonosor se volvió como bestia, ¿va? Más o menos han pasado 60 años. Podemos ver en el texto que Daniel ya era anciano, ya estaba bastante grande. Entonces, en el tiempo de, de Belsasar, ya habían pasado más o menos unos
4 hijos de Nabucodonosor en el reino. Encontré una literatura aquí que dice que el primer rey después de Nabucodonosor fue Evil Merodach, que reinó desde el año 561 hasta el año 559 antes de Cristo. No está registrado en la Biblia, pero sí hay historias, por ejemplo, en diccionarios bíblicos habla de estos 4 personajes, que sería muy interesante revisarlos, ¿verdad? Y leer su biografía, pues, Amén. ¿verdad? Así es, mi hermano, esa es mi Amén. colaboración. Gracias, gracias hermano Israel, gracias hermano Israel, gracias por esta aclaración excelente. Hermana Albina y luego hermano Mauricio y terminamos ahí con ustedes hermanos por la hora. Hermana Albina, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, ya hablamos de la arrogancia de Nabucodonosor, pero también reconocer en este capítulo que Daniel era reconocido por tener el Espíritu de Dios. Y en este capítulo hay características en Daniel muy, muy interesantes. Dice que él tenía luz, inteligencia y sabiduría, porque tenía el Espíritu. Eso está en el versículo 11. Entonces, y luego hermano Abel, que nos lleva a Romanos 12:1, ¿verdad? Donde nos habla de nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Así que a mí me llamó mucho la atención, claro, la arrogancia de Nabucodonosor, pero también como Daniel era reconocido por tener el Espíritu de Dios, que al igual nosotros ahora lo tenemos, ¿verdad? Así que deberíamos de tener luz, inteligencia y sabiduría ante los demás y ser reconocidos como tal. Eso quería aportar. Amén, excelente hermana Albina, gracias, excelente. ¿Qué significa tener el Espíritu de Dios? Temblar, gritar, reírse, caerse, no, tener inteligencia, sabiduría, saber entender la palabra. Hermano Mauricio, adelante. Como cultura para todos mis hermanos, donde menciona prácticamente lo del significado, pues en el versículo 25, no sé si todos se han dado cuenta de que el Mene sí aparece, el Tequel también, pero aparece un Pérez y no un Parsin, como dice en el principio. Yo entiendo, hermano, y si me corrigen, pues esto creo que fue escrito en arameo, y entiendo de que esto se refiere a algo pues sobre los persas también. No sé si nos puede profundizar solo como cultura. Fíjese que en la clase número 1 hablamos del lenguaje del libro de Daniel. En el Por favor. capítulo 1 está escrito en hebreo, de los capítulos 2 al 7 en arameo y los restantes regresan otra vez en hebreo. Entonces, según el comentario bíblico, la escritura en la pared fue en hebreo, pero me imagino yo que en el lenguaje que estaban, pues como estaba escrito en arameo, pues por eso apareció esa palabra ahí, ¿verdad? Entonces, Excelente. Y tiene toda la lógica porque por esa razón el rey Belsasar no lo podía leer, ¿no? Porque no estaba en su idioma de los babilonios. Si hubiera estado en idioma babilonio, ahora ya me queda claro, no hubiera podido, o sea, sí hubiera podido interpretarlo, pero él no pudo interpretarlo hasta que llegó Daniel a interpretarlo. Así que muchas gracias, hermana Karina. Hermanos, gracias a todos. Hermanos, escuchen esto. Esto que voy a decir es muy importante. Todo ha sido importante, pero este es un ejemplo tan maravilloso. Si tienen oportunidad, busquen Hechos 9, pero no lo vamos a leer ahorita, porque si ustedes lo leen, entonces ya no van a escuchar lo que les quiero comentar. Hechos 9, ahí lo buscan en su casa. Perdón, están en su casa, lo buscan después. Hechos 9 dice conversión de Saulo. Ok, escuchen lo que quiero decirles. Cuando Saulo se convierte, hay un anciano llamado Ananías, y Dios le habla a Ananías y le dice que vaya, por favor, y que ore por Saulo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces Ananías entra en la casa donde estaba Saulo, y Ananías no quería porque Saulo era perseguidor de la iglesia, pero entra y Saulo estaba ciego, tenía unas escamas en los ojos, no miraba. ¿Y qué dice el versículo 17 de Hechos 9? Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos, escuchen, y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y ¿para qué? Y para que seas lleno del Espíritu Santo. Oigan,
18. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en aguas, ¿verdad? 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Tembló, se rió, se cayó, saltó, habló cosas sin sentido cuando recibió el Espíritu Santo. No. ¿Qué hizo después? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Para qué recibió Pablo el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué se recibe el Espíritu Santo? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos para predicar. Entonces, hermanos, con toda solvencia, ustedes tienen que estar fieles en las Escrituras. Que nadie nos venga a querer dar a tol con el dedo, hermanos. Que nadie quiera jugar con los utensilios de Dios. Diciendo es que tú no eres cristiano porque no has recibido el Espíritu Santo. Entonces dime cómo se recibe el Espíritu, díganle ustedes. Es que tenés que temblar y hablar lenguas. ¿Y dónde dice eso? No lo dice. Vamos a Hechos 9, díganle, léanle Hechos 9. ¿Dónde Pablo habló en lenguas? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde tembló? No, recibió al Espíritu, luego comió, se le cayeron de los ojos las escamas, lo bautizaron y salió a predicar. Listo. O sea, hermanos, la gente hoy está jugando con los utensilios de las cosas sagradas. Cuidado, cuidado, cuidado. Hermano Osvaldo, usted empezó, usted termina. Oremos. Gracias. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, gracias porque tú has estado con nosotros. Gracias por la vida de todos los que han estado en esta clase, Señor, participando, escuchando y disertando. Díselo, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta noche, que tú nos guardes en paz, que nos lleves a nuestras actividades el día de mañana en paz y en bendición. Y te pedimos que esta grabación, esta clase sea de bendición para muchas personas, para que puedan aprender más sobre ti y acercarse más a ti, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Noches. Adiós, adiós. Un abrazo. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Hermanos, bendiciones, que descansen. Buenas noches. Muchos hermanos, bendiciones para todos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.